Shalom, shalom, mis amadas bellas, Akadosh Baruj Hu, esté con cada una de nosotras, dándonos de su Ruach. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la amargura. Vamos a ver qué nos dice nuestro abacados de la amargura. Vamos a ver si estamos actuando con amargura en nuestra vida. Busquemos en Hebreos 12:15, perdón. Tengan cuidado de no encontrar a nadie entre ustedes sin la bondad inmerecedera de Adonai. Que ninguna raíz de amargura brote, causando daño y que contamine a muchos. Fíjense que nuestro abacados nos está diciendo acá, en este pasú, que la raíz de amargura brota y contamina a los demás. Brota de adentro de nosotros. La raíz de amargura está en nosotros. Entonces, no solamente nos hace daño a nosotros, sino que contaminamos. ¿Y qué es contaminar? Cuando un agua está limpia y la tenemos en un vaso y tenemos un agua sucia en otro vaso y echamos el agua sucia en el agua limpia, se contamina, se vuelve igual. El agua limpia se vuelve igual que la sucia. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque ensuciaríamos a nuestros familiares, lo contaminamos con ese pecado de la amargura. Vamos a seguir escudriñando la Dabara en cuanto a lo que nos quiere decir el abacados. Veamos en Efesios 4:31. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, gritería, maledicencia, calumnias y todo rencor. Fíjense que el abacados nos dice, líbrense. Nos tenemos que librar, nosotros mismos tenemos que quitarnos. Él nos dice, yo les voy a quitar, no, ¿verdad? Fíjense que cuando la Dabar habla, por ejemplo, busquemos en Titos 2:5, dice, tengan dominio propio. Cuando nosotros leemos la Dabar, no ocurre como una especie de magia. Ay, ya leímos tengan dominio propio, ya tenemos dominio propio, porque lo leímos, ya está. Ocurre una magia y tenemos dominio propio. No es así. Los dones y las cualidades, las virtudes, hay que trabajarlas. Como lo que no sea del eterno que haya en nosotros, hay que trabajar para quitar eso. Esa raíz de amargura, dice que es una raíz. Y si hay una raíz, se tiene que alimentar de algo, porque las plantas tienen raíces. Y en las raíces donde se alimentan con el agua, ¿verdad? ¿Y de qué se alimentará la amargura? De la gritería, del rencor, de los celos, de la envidia, de la contienda, del enojo. De ahí se alimenta la amargura, del rencor, de la falta de perdón. Porque si a nosotros alguien nos, por decirle, vamos a suponer que alguien nos secuestró cuando éramos niñas y nos puso a pasar mucho trabajo, nos golpeó, nos maltrató. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a sentir alegría en nuestro corazón? No, porque estamos siendo maltratados, ¿verdad? Entonces hay que trabajar. Cuando nosotros hemos pasado por todas estas cosas, tenemos heridas, entonces hay que perdonar a nuestro agresor, a nuestro calumniador, al que nos ofendió. Debemos de perdonarlo. Porque la Dabar dice en Matías 5, vamos a buscarlo, 5:15 creo, si no me equivoco. Vamos a buscar. Si no perdonamos a otros sus ofensas, tu Padre Celestial no perdonará las tuyas. Fíjense que si no perdonamos, no seremos perdonadas. Pero, ¿qué sucede con nosotras que queremos? Nosotros oramos, nos arrepentimos y pedimos perdón, pero no sucede nada. Cuando vemos a esa persona que nos ofendió y nos calumnió y volteamos la mirada hacia otro lado y todavía sentimos ese rencor en nosotros, es porque no lo hemos trabajado.
debemos de trabajar para quitar. El Eterno dice que debemos de quitar la ira, el enojo, la gritería, el rencor, todas esas cosas hay que quitarlas. Y debemos de trabajar en ello. Fíjense que les voy a contar donde un varón contó su testimonio donde él era muy iracundo y violento. Cuando se molestaba, él golpeaba, daba puños a las paredes, a las puertas, y se rompía los anillos del puño, ¿verdad? Entonces el Eterno lo estaba tratando con esta dabar, donde dice quita toda amargura, gritería, celos, contención, enojo, rencor. Y él, ¿sabes qué hizo este varón, mi amada? Él se aprendió este pasú, se lo estudió, se lo aprendió, y le pidió a su esposa que cuando lo viera, que él iba a manifestar su ira y su enojo, le recordara también este pasú. Entonces él trabajó para quitar la violencia y la ira que había en él. No sé, por eso es que cuando leemos la Dabar no hace un efecto mágico apenas lo leemos, ¿verdad? Porque debemos de trabajar en ello. Acuérdense que venimos del mundo, del pecado, y a lo mejor hemos tenido este pecado toda la vida. Si tenemos 40 años y en nuestros 30 años llevamos con el rencor, con la ira, el enojo, decíamos groserías antes, gritábamos, entonces de la noche a la mañana no se nos va a quitar. El arrepentimiento y el perdón debe ser un trabajo. Debemos de trabajar en ello para perdonar al que nos traicionó, al que nos humilló, al que nos ofendió, al que nos maltrató, al que nos hizo daño. Debemos trabajar en ello, claro, en clamor, oración y pidiéndole al Eterno que nos restaure y nos sane nuestro corazón. Veamos lo que dice la Dabar en Santiago 3:14. Pero si guardan en sus corazones celos amargos, ambición egoísta, no se jacten y ataquen la verdad con mentiras. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, por lo contrario, es mundana, apartada del Rúa, diabólica. Entonces fíjense que una cosa nos está diciendo nuestro abacado, que tenerse en los celos hay amargura y es mundano, es diabólico. Entonces, si también tenemos celos con nuestro esposo, lo estamos celando, entonces dice la Dabar que hay amargura y debemos de quitar esos celos, debemos de trabajar en ello. No se quita por una obra de arte solamente por leer la Dabar y solamente con saber que es malo. A veces está tan arraigado como una raíz agarrando nuestro corazón, agarrada de nuestra mente, que tenemos esa tendencia de volverlo a hacer, ¿verdad? No sé si es una raíz de amargura, si es una planta y tiene raíz, ¿cómo hacemos para que la planta no germine? Si tú apodas las ramas y la raíz queda allí, vuelve a germinar de nuevo. Y si la alimentas con la ira, si las plantas tú las alimentas con agua para que ellas germinen y nazcan. Para que se alimente la raíz tiene que tener agua. Y para nosotros alimentar la raíz de amargura debe de tener algo, ¿verdad? ¿Y qué será entonces? Los celos la alimentan la amargura la alimenta los celos. Porque cuando estamos celosos estamos amargados. La amargura la alimenta el rencor. Porque cuando tenemos rencor nos amargamos. Pensamos en esa persona, ay, qué fastidio lo que me hizo. Ella es la que está mal y andamos en ese mundo. Entonces alimentamos la amargura con el rencor, con la falta de perdón, con los celos, y entonces brota la contienda y brota toda esa violencia. Entonces, mis amadas, debemos de primero reconocer que tenemos raíz de amargura, gritos, celos, contienda, pleitos en nuestro hogar. Al reconocernos ya podemos trabajar en ello, porque si yo me la paso gritando y peleando con mi esposo y yo digo, no, ese es mi esposo el que pelea, él es el que contiende, pero entonces yo también, porque él puede gritar y hacer todo lo que quiera,
Pero para que exista una contienda tienen que haber dos personas. Para que exista un pleito tiene que haber dos. ¿Cierto? Porque no solo, si una persona grita y insulta y dice y nadie habla con él, no sucede nada. Pero si él me grita, yo le grito, si él me insulta, yo le insulto, si él me grita y yo me altero, entonces ya existe la pelea. Bueno, mis amadas, entonces debemos de trabajar en ello. Y también la Dabar nos dice, ¿verdad? En Tito 2:5, tengan dominio propio. Pero como ya les digo, solamente por leer la Dabar, aquí nos dice tengan dominio propio. Pero solamente por leerlo, ¿ya tenemos dominio propio? No. ¿Por qué? Porque el dominio propio es un don, es una virtud. Y la virtud debemos de trabajarla. Tanto lo bueno que hay que queremos que haya en nosotros, como quitar lo malo que hay en nosotros, debe de ser un trabajo. Un trabajo arduo, ¿verdad? El Eterno nos va a ayudar y es el que tiene el poder de restaurarnos, de sanarnos. Pero debemos de trabajarlo nosotras. Porque Él nos dice, quiten de ustedes toda gritería. Entonces nos está diciendo que lo quitemos nosotras. Efesios. Fíjense que dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar según la necesidad. Palabras que bendigan a aquellos que la oyen. No contristen al Ruach HaKodesh de Adonai, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Entonces fíjense que no debe salir de nuestra boca nada corrupto, ninguna maldición, ninguna etiquetar a las personas. ¿Qué es etiquetar? Etiquetar es decirle tonto, ponerle sobrenombre. No debemos de hacer nada de eso. Si estamos airados, debemos de buscar el dominio propio para que no brote de nosotros nada malo. Porque cuando llega el momento de la tentación, es donde sale aquello que tenemos guardado dentro. Y si tenemos paz, shalom, alegría, dominio propio y prudencia, no vamos a decir nada, vamos a aguantar y vamos a callar como personas prudentes. Pero si tenemos en nuestro corazón enojo, rencor, amargura, va a brotar rápidamente la contención y vamos a empezar a discutir con esa persona. Bueno, mi amada, ¿qué aprendimos en este día? En reconocer nuestros errores, en vernos en esta Dabar como un espejo, si hay en nosotros, aunque sea un poquitico de rencor. Si hay una persona en nuestra vida, hagamos una lista de quienes nos dañaron algún día, nos maltrataron, nos calumniaron, y hagamos como que si esa persona esté al frente de nosotros. ¿Será que la podríamos abrazar? ¿Será que la hemos perdonado? ¿Será que la vemos con compasión? ¿O todavía hay rencor? Si hay rencor es porque no hemos perdonado. Y si no hemos perdonado, el Eterno no nos va a perdonar. Pero ¿cómo hacemos si ya nos hemos arrepentido, hemos hecho oración, hemos hecho ayuno y nada, ¿verdad? Es porque debemos de trabajar. Trabajemos en esa área donde estamos fallando. Bien sea orando, ayunando, aprendiéndonos ese pasú, donde dice que somos airados, que tenemos contención, amargura, ira, celos, enojo. Aprendámonos de memoria para que en el momento de que seamos tentados tengamos ese dominio propio. Trabajemos con el dominio propio. Trabajemos esas cualidades en las que carecemos. Y trabajemos en el perdón, porque el único remedio de la amargura, de la ira, del enojo, es el perdón. Porque cuando nos traiciona nuestro esposo o comete adulterio en contra de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Querramos o no querramos perdonarlo. Eso no quiere decir que vamos a volver con ellos, no.
Ahí veremos qué hará el Eterno en nosotros. Eso quiere decir que si tú perdonas no vas a tener ese rencor, esa rabia que da todo el amor que tú le entregaste y él te traicionó. Entonces tiene que haber perdón, perdón, misericordia. Dice la Badabar, mía es la venganza, yo pagaré. Deja que el Eterno le pague a él o a ella lo que nos hizo, ¿verdad? A esa persona. Mientras tanto nosotros ocupémonos de perdonar. ¿Cómo sabemos que en verdad hemos perdonado? Porque sentimos comprensión, comprendemos que esa persona estuvo mal, estuvo en pecado, que esa persona la usó el enemigo para lastimarnos. Y tengamos misericordia de ellos, oremos por ellos. Y seamos libres del rencor y del perdón. Trabajemos, mis amadas. Trabajemos en la ira, trabajemos en el enojo, trabajemos en el dominio propio y trabajemos en el perdón. Bueno, mis amadas, que esta dabar nos sea de mucho provecho, porque debemos de buscar palabras donde podamos leerla y sacar lo malo que haya en nosotros, lo que no sea del Eterno, o lo que no sea del Eterno. Porque nada nos sirve estudiar de la dabar, nada más lo bueno. Donde se hable del amor, donde se hable de la sabiduría y de la prudencia, y donde en las congregaciones donde estamos no hablen del pecado, no hablen de la ira, no hablen del enojo, no hablen del adulterio. Eso es un error, porque allí es donde debemos de trabajar más, porque al trabajar en este aspecto donde hay pecado, ahí estamos limpiándonos, estamos santificándonos, y eso es lo que debemos hacer, santificarnos día con día. Mis amadas, las bendigo grandemente y que Akadosh Baruj Hu esté con cada una de nosotras. Y no olvidemos de hacer tefiló una por las otras, porque no sabemos en qué circunstancias nos encontremos y debemos de apoyarnos en oración. Mis amadas, las bendigo grandemente y que Akadosh Baruj Hu esté con cada una de nosotras en esta dabar. Shalom, shalom, ubrajo. Shalom, shalom, mis amadas bellas, Akadosh Baruj